Buah, es que estoy reventado. Es que han sido unos meses Intensitos, muy complicados, sí. La verdad que ¿Y si dejamos el podcast para otro día? yo creo que mejor. Sí, mejor. Muy buenas, Joseba. ¿Cómo estás? ¿Descansado? ¿A tope? Total, ¿no? Veo que ya has estado ahí jugando, disfrutando. Como un enano. Como un chiquillo, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos otra vez por aquí, por el podcast de Paradoxa. Hemos vuelto, ¿eh? Yo creo que algunos ya pensaban que nos habíamos muerto o algo. Sí, yo creo que nos daban por perdidos ya Sí. totalmente. Cerrar el canal de YouTube era el siguiente paso. Directamente, o sea, yo creo que algunos se alegrarán, otros no tanto, pero bueno, Eso aquí es. seguimos dando guerra. Aquí estamos de vuelta y con ganas. Queremos pedir perdón, ¿no? Antes de... Sí. Os pedimos disculpas. Sí, porque Ha sido un parón, pero vamos, bastante prolongado. un año sabático. O sea, de hecho han pasado de cosas, fíjate, yo creo que en Bilbao han ocurrido entre el último episodio y este 5 olas de calor, Por lo menos. mínimo. Esto parece Granada ya. Total, o sea, Yo estoy que no descanso así. ¿para qué irse al sur? Para Madre nada. mía, estoy pensando, a ver, poner un aire acondicionado. Pues fíjate Esto cómo no. está la cosa. ¿Qué más cosas han pasado? Ya salió el disco de Cosper Bilbao. Aquí lo tenemos. Aquí está, que dimos la matraca, 10º aniversario Gospel Bilbao, disco. todo. Hemos estado a tope, ¿eh? Isabel II Uf, también ha fallecido. Algunos pensaban que era una reptiliana, en paz descanse. algunos pensaban que era inmortal, pero la realidad Mm, se ha mm. puesto encima. Y tenemos a nuevo rey. Rey, el ¿Cómo se llama este el hombre? breve, ¿no? El breve. Dicen algunos a los 70 y pico están queriendo jubilarse y este... Vi el otro día un meme buenísimo de esto que decía, salía el rey y decía, cuando te enteras de que tienes que empezar a trabajar a los 76 años. Tal cual. Hablando Tal de cual. memes, tenemos Twitter. Ojo, Tenemos Twitter de Paradoxa. Seguramente muchos ya nos habréis visto por ahí que hemos empezado a darle movimiento al Twitter. a la cuenta. A la y cuenta. he de decir que, bueno, el que está ahí metiendo caña ¿Quién está? no es el de la gorra. No es el de la gorra, ¿no? No es el de la gorra. Así que... Sé que quemar a alguien, Eso es. que vengan a por mí, ¿no? Vale. Yo soy el culpable de... ¿Y con todos quién esos andas? tweets. ¿Con quién andas ahí en...? Ahí andamos dando salseo por aquí y por allá. Con Alex San Pedro hemos tenido ahí... Sí, habéis estado en... Disculpas desde aquí, Alex San Pedro, que nos cebamos un poco con él, pero... Bueno, Twitter está para eso, ¿no? Está para eso, está para eso. Bueno, pues Eso en es. plan, políticamente correcto, Sí, no. Hay que estar ahí no. dando guerra. Tiene su punto, sí. Si te lo tomas como un juego, es divertido, la verdad. Te lo pasas bien. Si te lo pasas bien, sí. Así que Genial. nada, saludos a Alex desde aquí. Bueno, pero antes de nada vamos a hacer una especie de recapitulación breve de estos episodios, Sí. porque ya estamos en el cuarto. Y ya toca, ¿no? Después de este parón también Eso es resumir para... un poquito todo. Exacto. Estuvimos hablando al principio, pues eso, la importancia de abrazar la paradoja, de no huir de la tensión, de esas contradicciones que a veces parece que están ahí presentes para evitar, pues eso, la polarización, el fanatismo y, bueno, una alternativa de esta manera, pues frente a las corrientes fundamentalistas y relativistas de nuestro tiempo. También hablamos de cómo todas nuestras conversaciones sobre Dios, ¿no? Todo lo que digamos acerca de Dios, va a ir siempre acompañado de esta tensión y esta paradoja, ¿no? Y es que al final solo podemos hablar de lo divino, como dijimos, a través de nuestras categorías y medios humanos. Entonces eso ya nos obliga a hablar de paradoja. Y desde este punto de partida abrimos ya nuestro primer melón, el origen de la religiosidad humana. En buen charco nos metimos, ¿eh? Buen berenjenal. Y aquí ya pues hablamos, si recordáis, de los relatos compartidos. ¿Qué más? Hablamos también de cómo empezamos los seres humanos a sacralizar la naturaleza, ¿no? A ver fuerzas y seres superiores en medio de la realidad natural. Cómo les empezamos a poner nombres, ¿no? Empezó a haber cada vez más distancia hacia estas fuerzas. Cómo empezamos a hacer también sacrificios, todo el tema de los altares, la paradoja que había ahí detrás del altar. Y la conclusión a la que llegamos básicamente fue que este fenómeno religioso y lo que es la propia espiritualidad humana que nos han acompañado a lo largo de nuestro desarrollo como especie, ¿no? Es algo que siempre ha estado ahí. Los seres humanos siempre hemos creído en dioses, en realidades trascendentes y esos aspectos de la realidad, ¿no? Que están más allá de lo material, ¿no? De lo que podemos tocar. Pero realmente llegamos a la conclusión de que nada de esto nos decía, nos confirmaba la existencia de Dios, ¿no? O lo contrario. Eso es. Nos quedamos un poco con la incógnita. Y a partir de ahí, ¿no? De ese pozo que pusimos al principio, nos metimos de lleno en la serie que por fin hoy terminamos, que la titulamos ¿En serio te crees la Biblia? ¿En serio te crees la Biblia? La narrativa bíblica está profundamente anclada en la experiencia vital
de hombres y mujeres concretos, ¿no? Y no solo se nos habla sobre Dios en el texto bíblico, sino que además podemos ver cómo este Dios se relaciona con el ser humano. Eso es. Partíamos de ese punto de partida, ¿no? Y veíamos algunos ejemplos en ciertos relatos de la Biblia, ¿no? Donde veíamos cómo nuestra forma de entender a Dios se iba ampliando, ¿no? Se iba revelando un Dios diferente, un Dios que en muchos casos era contraintuitivo, ¿no? Con respecto a lo que habitualmente igual se ha dicho desde otras religiones o desde la religiosidad tradicional, ¿no? Y veíamos el ejemplo de Abraham, en el que veíamos esa idea del Dios como un Dios relacional, un Dios personal, un Dios que se desmarcaba del resto, ¿no? Que paraba el sacrificio, que proveía, etcétera. Y luego también hablábamos de Moisés, ¿no? De cómo este Dios no estaba más allá, alejado, ¿no? Sino que se implicaba en la historia, ¿no? Del ser humano y tenía la intención de traer una liberación, ¿no? Y una perspectiva nueva, ¿no? Y en general veíamos como en todas estas historias se descubría, pues como digo, ¿no? La naturaleza de un Dios diferente que se está revelando en la historia humana con el propósito de transformar nuestra realidad por completo, ¿no? Y aquí entra la metáfora que tanto te gusta, que lo sé yo, de esa puerta, ¿no? También que hemos hablado en algún episodio. La puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá, en donde decíamos, ¿no? Estamos en una habitación oscura y el relato bíblico es ese hilo que hace que esa puerta poco a poco se vaya abriendo y vaya entrando más luz y por lo tanto pues vayamos comprendiendo mejor, vayamos conociendo mejor lo que hay ahí dentro. Y acabábamos esta sección diciendo algo que me parece interesante, y es que mientras el ser humano estaba desarrollando su propia conciencia religiosa, parece que también había un Dios que estaba buscando la manera de darse a conocer, ¿no? Eso es al menos lo que nos transmitía esta narrativa de la Biblia. Sin embargo, después de todo lo que hemos hablado en estos episodios, hay una pregunta que sigue ahí, que sigue en el aire, que sigue estando latente. El gran melón, ¿no? El gran melón está ahí a puntito de ser abierto y no podemos esquivar, no podemos ignorar. Y es que, a fin de cuentas, ¿qué hay detrás de la palabra Dios? ¿Qué hay detrás de esta palabra? Pues casi nada, ¿no? Hemos estado hablando, como acabamos de resumir, de este proceso, ¿no? En el que los seres humanos fuimos desarrollando nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad, fuimos desarrollando estas creencias en seres trascendentes. Y en el caso concreto de la Biblia, de los relatos de la Biblia, nos hemos encontrado con una narrativa que nos habla de la existencia de un Dios único, con unas características como muy concretas, ¿no? Pero claro, ¿cómo podemos saber si estas narraciones, estos relatos, estas experiencias reflejan realmente la realidad? Los seres humanos hemos tenido muchísimas intuiciones y experiencias de Dios, de lo divino, en toda época, en todo tiempo y lugar. De eso no tenemos duda. Como seres humanos somos seres espirituales, religiosos, tenemos intuiciones y visiones diversas y múltiples sobre Dios. Y todas estas ideas se han plasmado en estos relatos, en estas narraciones como las que tenemos en la Biblia, ¿no? Pero claro, todo esto también nos lleva a algunas preguntas, ¿no? Claro, porque al final la incógnita de alguna manera sigue en pie. ¿Qué hay detrás de la palabra Dios? ¿Realmente podemos saber algo acerca de él? Y en el episodio 1 comenzamos con una frase de Agustín de Hipona, ¿no? Que venía pues cargadita de paradoja, que la recordamos, ¿no? Decía, ¿crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? Pues no es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. Hasta Clint Eastwood quedó maravillado con esta frase. Se ha desmayado. Se ha quedado, vamos, diciendo, ¿qué preguntas me haces? Efectivamente. Pues casi nada, esta frase de San Agustín con la que abríamos esta serie. Y de hecho tiene otra frase muy conocida que es esa que dice que si lo comprendes, entonces no es Dios. Un poco en esta línea también, ¿no? Lo curioso es que el propio San Agustín es un ejemplo de alguien que derramó litros y litros de tinta hablando sobre Dios. En este caso sobre el Dios cristiano, ¿no? No se cortó ni un pelo, de hecho. Se metió en la piscina de la teología hasta el cuello, vaya. Por algo se le considera uno de los pensadores más importantes de la historia del cristianismo. Y entonces, Joseba, ¿en qué quedamos? ¿Podemos decir algo sobre Dios o no? ¿Podemos llegar a comprenderlo? Creo que analizando la propia historia del cristianismo, ¿no? Vemos que hay una tensión constante a la hora de abordar este tema, ¿no? De quién es Dios, ¿no? Hay una auténtica paradoja. Y vamos a intentar explicar esto brevemente en este podcast. Primero de todo, antes de nada, nos acercamos desde el cristianismo a un Dios, obviamente con una herencia judía, y donde hay un único Dios. No existen más dioses, simplemente hay uno. Eso es, partimos sí de una base monoteísta, ¿no? Al final el cristianismo nace del judaísmo, ¿no? Nace como un movimiento innovador dentro de la fe judía y evidentemente hereda esta visión sobre Dios que posteriormente también heredará el Islam. Esta idea de que la divinidad se compone de un solo ser, ¿no? No de múltiples
seres. Y es un Dios que se muestra trascendente, ¿no? Como algunos han dicho, el absolutamente otro, ¿no? Un Dios Ujú. que no puede ser nombrado, que no puede ser personalizado, que no se puede ni representar mediante figuras o imágenes, porque eso sería una manera de intentar reducirlo, ¿no? Un Dios que nunca puede quedar encerrado en nuestras estrechas categorías mentales, ¿no? Porque siempre las va a trascender, las va a superar. Ujú. Entonces Sí, tenemos un único Dios, pero un Dios que es un gran misterio, ¿no? El claro. absolutamente otro. Nuestra mente no es capaz de comprenderlo, no es capaz de conocerlo. Y a esta visión, ¿cómo se la conoce? En la tradición cristiana, ¿cómo se Mm. conoce a esta visión? Pues, habitualmente en la tradición cristiana esta visión se le ha dado un nombre y es la de la vía negativa. La Ujú. vía negativa o también apofática, esto ya suena así un poco más Una palabrota, ¿no? a palabrota, que viene del griego y significa negar. Ujú. ¿Y qué es esto de la vía negativa? Pues básicamente es lo que hemos dicho. La vía negativa lo que dice es que el ser humano es incapaz de comprender a Dios, ¿no? De conocerlo. Por lo tanto, para la vía negativa, Dios se nos presenta como un misterio, como has dicho, ¿no? Como algo ante lo que podemos asombrarnos y maravillarnos, ¿no? Algo que nos deslumbra. Pero es un Dios al que no podemos conocer, al que únicamente podemos contemplar, ¿no? Como ese misterio. Según la vía negativa, el camino para conocer a Dios no sería la razón o el intelecto, sino más bien el espíritu, ¿no? Y hay una frase de Cirilo de Jerusalén. Este hombre Cirilo fue un padre de la iglesia también del siglo IV, contemporáneo Ujú. al señor Agustín, y él decía, en lo que concierne a Dios, confesar nuestra ignorancia es el mejor conocimiento. Buena frase. Va en esta línea, ¿no? Y hablando de esto, aquí mencionar a Pablo de Ors, un Mm. sacerdote, escritor católico. Tiene aquí un libro que, bueno, Biografía del Silencio, que está teniendo mucho éxito. Y bueno, va también en esta línea, ¿no? Mm. Básicamente, la idea central del libro es la importancia de contemplar, ¿no? Desde el silencio, desde la soledad, maravillarnos, ¿no? Mm. Ante Dios desde el autoconocimiento también, desde esa introspección y ver a Dios eso, desde la contemplación. Mm. De hecho, es que esta visión, esta vía negativa, ha dado origen al misticismo cristiano, ¿no? Del que bebe, en este caso también Pablo de Ors y han bebido otros muchos, ¿no? Este misticismo que también ha dado lugar a lo que llamamos las disciplinas espirituales más características del cristianismo, ¿no? Como son la oración contemplativa, la meditación o la práctica del silencio. Y es verdad que esto ha estado en el cristianismo desde siempre, pero evidentemente, como ya nos podemos intuir, ha tenido mayor peso en las tradiciones de Oriente. Ujú. Aquí en Occidente es algo que quizás hemos visto con mayor reticencia, aunque también ha estado. Ahora bien, esto solo sería una cara de la moneda, Mm. porque el cristianismo, al igual que el judaísmo, pues también ha insistido en otra idea, que ese Dios trascendente que a priori no podemos conocer, ha querido también revelarse y darse a conocer en la historia humana. Y aquí esto es lo que cambia todo, ¿no? Porque si se ha querido dar a conocer, tiene que haber alguna manera de conocerlo, ¿no? De poder conectar con ese misterio que se está desplegando ante nosotros. Tiene que haber alguna manera de comprender a un Dios que se está queriendo revelar. Mm. Así que ya tenemos la paradoja, ¿no? Ya la tenemos encima de la Paradoja mesa. de las buenas. Bien, en la vía negativa no podemos comprender a Dios, sin embargo este Dios se revela a la humanidad. Mm. La pregunta sería, ¿hay alguna manera en la que el ser humano sea sensible, ¿no? a estos atisbos en los que Dios sí se revela, en los que Dios sí quiere darse a conocer? Ujú. Pues en la tradición cristiana también tenemos aquí otro camino, ¿no? Otra vía, que en este caso se conoce como la vía positiva. Ujú. Eh, En contraposición, no podía ¿no? ser de otra forma, ¿no? Y también tiene su vertiente griega, ¿no? Que es la vía catafática, ¿no? En griego se diría vía catafática, que significa afirmar. Y básicamente es la otra vuelta, ¿no? Con respecto a la vía negativa. En este caso, la vía positiva lo que afirma es que el ser humano, mediante el uso de su razón y también mediante el propio contacto con la realidad natural que le rodea, puede llegar a conocer ciertos aspectos de Dios, aunque sea simplemente de manera analógica o imperfecta, aunque sean meras intuiciones, pero puede captar algo de ese Ujú. Dios que se está queriendo dar a conocer. Y una idea en la que esta visión pone mucho énfasis es en que Dios es el creador, ¿no? El creador del cosmos. Si Dios es el origen de todo lo que conocemos, esa realidad tiene que mostrar algún aspecto, ¿no? de ese creador. Tiene que poder mostrar algo de él, aunque sea de manera imperfecta. Y estas ideas sobre Dios, este Dios que se puede conocer a través de la realidad natural, han dado forma a lo que se conoce como la teología natural, que básicamente lo que afirma es que la naturaleza, la realidad, es un espacio en el que lo divino se manifiesta.
Ujú. en el que se puede manifestar lo divino y darse a conocer. Y del mismo modo, si Dios ha creado al ser humano y lo ha dotado de una razón, ¿no? De un intelecto, de una capacidad para razonar, pues esa razón también tiene que poder guiarnos de alguna manera hacia ese Dios que nos ha creado. Hay una frase también aquí, en este caso, de un místico italiano del siglo XIII, que era Buenaventura, y él decía: el poder, la sabiduría y la benevolencia supremas del Creador brillan a través de todas las cosas creadas. Básicamente es vía positiva, ¿no? Mm. Y esto también ha estado en la fe judía desde el principio. Todos conocemos ese famoso Salmo 19, ¿no? Que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nuevamente, esto sería vía positiva, ¿no? Mm. De hecho, la propia Biblia, ¿no? Los relatos y las narraciones que componen la Biblia forman parte también de esta vía positiva de alguna manera, porque decimos que son la revelación de Dios, ¿no? Ujú. Porque muestran cómo Dios se ha revelado en la biografía de un pueblo concreto, de seres humanos, en medio de sus luchas y de sus experiencias vitales, ¿no? Y esa revelación ha quedado plasmada en textos, en relatos y narraciones que hoy componen nuestras Biblias. Y bueno, como podemos intuir, esta vía positiva ha tenido mayor peso en Occidente, ¿no? Ujú. Donde por nuestra herencia griega pues le hemos dado mayor importancia a la razón, al intelecto, y evidentemente esta vía positiva pues ha encajado mejor con esos énfasis culturales. Por lo tanto, desde la fe cristiana afirmamos dos cosas que pueden parecer así de primeras contradictorias, ¿no? Ahora bien, ¿es posible encontrar un equilibrio entre ambas? ¿Qué ocurre si el énfasis lo ponemos en la vía negativa o qué ocurre si ponemos el énfasis en la vía positiva? Como dices, la vía positiva y la vía negativa representan esos dos caras de una misma moneda, ¿no? No podemos quedarnos con una sola de ellas. Y en la historia del cristianismo podemos ver una tensión constante entre ambas realidades, ¿no? Entre ambas vías. En su mejor versión, el cristianismo ha desarrollado un sano equilibrio que ha permitido convivir con esta paradoja, ¿no? De un Dios que está oculto y a la vez se da a conocer. Pero también ha habido momentos de desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, cuando el foco se ha colocado únicamente en la vía negativa, ¿qué ha pasado? Pues que Dios se ha acabado convirtiendo en un ser tan distante y tan lejano que acaba siendo un completo desconocido. Y al revés, cuando el foco se ha colocado únicamente en la vía positiva, pues nos encontramos con un Dios que acaba encerrado entre las cuatro paredes de nuestras ideas teológicas y filosóficas. Un Mm. Dios que queda encerrado también a veces en las propias tapas de nuestras Biblias, Ujú. que eso también es muy común. O un Dios que en definitiva está bajo nuestro control, ¿no? Del que Ujú. parece que tenemos todo absolutamente claro. Atado en corto. Atado en corto. Pues bueno, pues ese es un exceso también de vía positiva. Ya conviene equilibrarnos, ¿no? con la vía negativa. Entonces, bueno, yo creo que la alternativa, una vez más, es abrazar la paradoja. Lo que venimos Ujú. repitiendo en cada uno de los podcasts, ¿no? Abrazar esa tensión entre un Dios trascendente, un Dios absolutamente otro, pero también un Dios absolutamente implicado, como me gusta decir. Mm. Un Dios al que nunca vamos a poder comprender de manera plena, que nunca va a poder quedar encerrado en nuestra mente racional, pero un Dios que al mismo tiempo ha dejado su huella en la creación, ha dejado su huella en nosotros como seres humanos, y eso hace que podamos rastrear su esencia, que podamos de alguna manera intuir su realidad, aunque solo sea mediante imágenes, analogías, relatos Ujú. y metáforas. Mm. Sí, si intentáramos quedarnos con una sola cara de la moneda, pues acabaríamos rompiendo, ¿no? Esa tensión y esa paradoja que existe y al final sería una forma de reducir nuestra fe. Ahora bien, el cristianismo añade una vuelta de tuerca más a todo esto con lo que hemos iniciado. Chan, chan. Le da una vuelta más y vamos a hablar de aquello, ¿no? De aquello que distingue al cristianismo de todo lo demás. Ese valor añadido que aporta el cristianismo de cualquier otra propuesta espiritual, de cualquier otra religión que los seres humanos hayamos planteado. Para ello, ¿qué te parece si nos vamos a uno de los 4 evangelios? ¿A cuál nos vamos, Joseba? Vámonos a uno de ellos. ¿A cuál quieres? No hemos traído Biblia, ¿eh? ¿Tú te crees aquí? Has Esto- puesto hasta el Lego y Eso es. no has traído Biblia. Está Lutero y no hay una Biblia aquí. Antes te he visto que estabas ahí buscándola, pero Con esto de que las tenemos en el iPad. En el iPad. Ya, muy mal. ¿Dónde está el papel? Nos van a tirar de las orejas, ¿eh? Nos van a tirar de las orejas. Vámonos a ir concretamente al último de los evangelios. Venga, vamos a Juan. Al último evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, que es Juan, y que fue escrito a finales del siglo I, en torno al año 80, unos 50 años después de la muerte de Jesús. Y este evangelio comienza con un prólogo que es magnífico, que no tiene desperdicio, y que sintetiza de alguna manera la fe de estas primeras comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que creían estas comunidades? ¿Qué visión tenían acerca de Dios? ¿Y qué papel ocupaba Jesús de Nazaret en todo esto? ¿Lo leemos? Vamos a ello. Venga. Vamos a leerlo. Dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella.
Cuanto fue hecho era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad. Luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Casi nada, ¿no? Daría para... ¿qué? 1, 2 temporadas. 2 temporadas de Paradoxa, por lo menos. Vamos, comentando fácilmente. esto. Pero vamos a poner el foco únicamente en 2 ideas que nos transmiten estos versos. Mm. Por un lado, este prólogo afirma que a Dios nadie lo ha visto, no se lo ha visto por ningún lado, nadie lo ha visto jamás. Podríamos decir que esta idea sintoniza directamente con esa vía negativa. Totalmente, totalmente. Es interesante porque, claro, si uno tiene en cuenta dónde nace este evangelio, lo hace en comunidades que estaban formadas en gran parte por creyentes de trasfondo judío. Eran personas que habían crecido en el ambiente y la religión del judaísmo, ¿no? Entonces, claro, estas personas podrían decir, bueno, a ver, ¿cómo que no hemos visto a Dios? ¿Cómo que no sabemos nada acerca de Dios? Nosotros ya sabíamos bastantes cosas acerca de Dios. Estamos ya aprendiditos, Tenemos vamos. una historia ya, ¿no? Nuestra dominical ahí. Efectivamente, tenemos toda una tradición religiosa que a nuestras espaldas. Tenemos unos textos sagrados donde Dios se nos ha revelado. Oye, no partimos desde cero. ¿Qué es esto de que a Dios nadie lo ha visto jamás? Pero sin embargo, esto es lo que dice este prólogo del Evangelio, ¿no? Se atreve a afirmar que Dios, en última instancia, es una incógnita para nosotros como seres humanos. Por muchos textos sagrados que el ser humano haya escrito, por muchas palabras que se hayan pronunciado a través de profetas, chamanes o gurús a lo largo del tiempo, por muchas experiencias, relatos y narraciones de lo divino, en última instancia, lo que Juan está afirmando es que la realidad de Dios se nos presenta como una incógnita, como algo que aparentemente es imposible de resolver. La razón, la conciencia o la propia naturaleza nos pueden llevar a intuir esa existencia de Dios. Claro, pero no nos dicen quién es, en el fondo, ¿no? Así es. Ahora bien, en este punto la fe cristiana da un salto sin precedentes, algo inaudito en la historia de la humanidad. Como decimos, a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ojito, ojito, ¿cómo te comes esto? Claro, porque estamos diciendo por un lado nadie lo ha visto jamás, pero de repente leemos esto, ¿qué? ¿Cómo? Ahora vas y lo cascas. Exactamente. ¿Cómo se desarrolla esto? Claro, es toda una paradoja, ¿no? Pero el cristianismo plantea esto, ¿no? En el cristianismo, ese Dios que no puede ser nombrado, recibe un nombre. Claro. Recibe un nombre y ese nombre es Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Y este punto es el que distingue claramente al cristianismo de cualquier otra respuesta que el ser humano haya dado a la incógnita de Dios. Nadie ha planteado algo como esto. En el momento en el que el cristianismo se atreve a afirmar que un ser humano es Dios al mismo tiempo, se hace único en toda la historia, ¿no? Esta propuesta entra en contradicción con todo lo que las religiones y las filosofías han afirmado desde siempre. Porque ¿cómo puede ser que ese Dios trascendente se convierta en un ser humano? ¿Qué estupidez es esta? Sinceramente, es una locura, es un auténtico disparate a ojos del pensamiento, ¿no? Una cosa es que Dios se pueda manifestar en un momento dado a través de una persona, ¿no? Que la posea, imagínate, y hable en su nombre. Una voz. Una voz que cae del cielo, vale, pero que un ser humano sea Dios mismo, eso nadie lo había planteado nunca. Y sin embargo, esta es la afirmación radical que el cristianismo se atrevió a hacer desde sus inicios. Que ese Dios trascendente, que según la narrativa bíblica ha querido revelarse y se ha querido dar a conocer, ha decidido saltar la barrera, ¿no? Ha decidido saltar esa barrera y darse a conocer de manera definitiva, encarnándose en un ser humano, en un hombre de carne y hueso. Una propuesta que tiene paradoja por todos lados y que además es contraintuitiva, ¿no? De hecho, esa es la mayor paradoja que el cristianismo tiene y que además es que es el núcleo central de su fe. Si quitas esto, no hay cristianismo. Porque para la fe cristiana, todo aquello que podamos decir acerca de Dios, todo lo que podamos decir sobre Dios, debe remitirse a esta persona, a este Jesús de Nazaret. En sus palabras y en sus actitudes, en su vida y en su muerte, el misterio de Dios se revela ante nosotros. Y todo esto de lo que estamos hablando lo condensa muy bien Eduardo de Las, ¿no? En su libro, que lo tenemos aquí, Dios es Jesús de Nazaret, en una edición especial, ¿no? Con libro y disco de San Pedro y prólogo de Samuel Escobar. Y hay una frase, ¿no? En el libro que dice: no sabemos lo que hay detrás de la palabra Dios a no ser por Jesús de Nazaret y el conocimiento que nos ha mostrado de él a través de su humanidad.
Y es que, como dice Eduardo, no es lo mismo decir Jesús es Dios que Dios es Jesús. Ojo, ¿Dónde estaría el matiz en ojito, decir una cosa u otra? ojito. Sí, porque estamos muy habituados, ¿no? A decir, no, Jesús es Dios. Eso ¿No? lo Eso lo tenemos. tenemos asumido, ¿no? Pero ¿y si lo cambiamos? ¿Y si lo cambiamos? ¿Y si decimos que Dios es Jesús de Nazaret? Claro, cuando decimos que Jesús es Dios, da la impresión de que ya viniéramos aquí con la lección aprendida. Yo a Dios lo conozco, yo sé cómo es Dios. 10 años de escuela dominical. Claro, efectivamente. Yo ya tengo un bagaje. Sé cuáles son las características de Dios. Simplemente te estoy diciendo que este Jesús, este hombre, se asemeja a lo que yo ya doy por hecho que es Dios, ¿no? A mis ideas preconcebidas. Se las aplico a Jesús y listo. Pero ese nunca fue el planteamiento del cristianismo. Ese nunca fue el planteamiento cristiano. La fe cristiana, perdón, parte de una visión teológica que es radicalmente negativa, siguiendo lo que decíamos antes, ¿no? Ujú. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. O en otras palabras, aquí nadie tiene ni la más remota idea de quién es Dios o Ujú. cómo es Dios. Lo único que hemos hecho a lo largo de nuestra historia es arañar la superficie. Claro, cuando partimos de esta base, podemos acercarnos a Jesús, podemos acercarnos a los relatos que tenemos sobre su vida, ¿no? Que otros nos han transmitido, y podemos descubrir ahí el corazón de Dios, en ese ser humano. Un ser humano al que se podía tocar, al que se podía sentir, al que se podía escuchar, el que se podía amar. Y aquí la propuesta cristiana, ¿no?, de este Dios encarnado, echa por tierra la paradoja de la que hemos hablado, de la que estamos hablando, o la tensión entre la vía negativa y positiva desaparece, o por el contrario, seguiría viva esa Claro. paradoja. Claro, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque podríamos decir, ¿no? Claro, entonces, mucha vía negativa, pero ya está, como Jesús revela a Dios, Hmm. ya tenemos a Dios encasillado otra vez, ¿no? Ujú. Claro, tampoco es así. Cuando el cristianismo confiesa que Jesús es Dios hecho un ser humano, Dios hecho hombre, se diría, lo que está diciendo es que en ese hombre, en ese Jesús, descubrimos todo aquello de Dios que como seres humanos podemos comprender. Hmm. Pero cuidado, esto significa que Jesús es Dios a escala humana. Es decir, es un Dios descodificado en lenguaje humano. Un lenguaje que vamos a poder comprender y asimilar. Pero Dios sigue siendo más El que eso. absolutamente otro Sigue también. siendo el absolutamente otro. Esto no anula la paradoja. Al menos lo que necesitemos comprender de Dios lo podemos ver en Jesús. Eso es. Lo que al menos como seres Eso humanos... es lo que al menos como podemos comprender. Vale, alguien podría decir, ok, la paradoja está resuelta con este Dios descodificado, ¿no?, en lenguaje humano. ¿Se acabó el misterio de Dios? Claro, en este punto, pues la vía negativa vuelve a ser necesaria, ¿no? Para recordarnos que Dios siempre va a estar más allá de lo que nosotros vamos a poder comprender. Ese Dios trascendente va a seguir trascendiendo la realidad humana. La fe cristiana no ignora este hecho ni lo anula, ¿no? Porque en Jesús, decimos otra vez, que Dios se ha limitado a sí mismo. En Jesús Dios se ha limitado a sí mismo en todos los sentidos. Jesús no deja de ser un ser humano en ningún momento. Pero a esa escala humana, desde ese nivel de humanidad, nos está mostrando el corazón de Dios en lenguaje humano, ¿no? Y realmente eso nos basta. Realmente eso nos basta, porque una vez más volvemos a la misma idea que hemos repetido desde el principio en este podcast. Solo podemos hablar de lo divino y comprender lo divino en nuestro propio lenguaje y en nuestras propias categorías humanas. Y Jesús es eso, es lo divino en nuestro lenguaje humano. En conclusión, para la fe cristiana, todo lo que podamos decir, comprender acerca de Dios debe ir en sintonía con lo que Jesús nos mostró y enseñó con sus palabras y con su vida. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial de este episodio, vamos a volver a decir las preguntas, a ver qué podemos decir ahora. ¿Qué hay detrás de la palabra Dios? ¿Podemos decir algo sobre Dios o no? ¿Podemos llegar a comprenderlo? Una vez más, desde la fe cristiana al menos, la respuesta es paradójica. ¿Cómo no, no? Dios es una incógnita. Debemos partir de ahí, de que Dios es una incógnita. Si no partimos de ahí, nos estaríamos engañando. Los seres humanos hemos dicho muchísimas cosas acerca de lo divino. No cabe duda, lo hemos visto. Pero en última instancia nos enfrentamos al misterio. Y eso hay que respetarlo y tenerlo en cuenta. Para poder resolver esta encrucijada, es verdad que el cristianismo lanza una respuesta alocada. Una respuesta que es inaudita, ¿no? Que ese Dios trascendente, ese misterio, ha decidido entrar en nuestra historia, hacerse uno de nosotros, ponerse en nuestros zapatos y darse a conocer desde nuestras propias coordenadas. Pero es una respuesta contraintuitiva, ¿no? Y que fue inaceptable tanto para la mentalidad judía como para la griega del momento en el que Jesús vivió, ¿no? Algo que ninguna religión ni filosofía había afirmado antes y que tampoco ha afirmado después. Una locura sin precedentes tanto ayer como hoy. Pero una locura que fue capaz de propagarse como la pólvora después de la muerte de Jesús y que aún hoy, a día de hoy,
sigue fascinando y transformando a millones de personas. Y en gran parte por eso estamos hoy aquí grabando un podcast, ¿no? Totalmente. Pero claro, alguien podría preguntarse, bueno, entonces, a ver, Joseba, aquí estás hablando de Jesús, de tal, ¿por qué hablar entonces de la Biblia, ¿no? Si la clave está en este Jesús, en este ser humano de carne y hueso que vivió en la Palestina hace 2000 años, ¿por qué el cristianismo da tanta importancia a la Biblia, al relato bíblico? Claro. ¿Por qué molestarnos con la Biblia, no? Cuando podríamos quedarnos con Jesús. Pues hay una respuesta obvia que no podemos ignorar. A Jesús no lo conoces en sueños, no lo conoces viéndote una serie en Netflix, ni disfrutando de la belleza de un atardecer. Lástima. Ahí no vas a conocer a Jesús. Si quieres saber algo sobre Jesús, los documentos más auténticos y fidedignos sobre él están en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, que están dentro de la Biblia. Así que partimos de ahí. Sin la Biblia no podríamos saber nada acerca de Jesús. Claro, pero la Biblia es más allá de los 4 evangelios, ¿no? ¿Qué voy a encontrar en el libro, yo qué sé, de Levítico o Deuteronomio acerca de Jesús? Claro, Me quedo con los 4 evangelios y a correr. Y ya está, ¿no? Claro, alguien podría decir eso, ¿no? Bueno, es verdad que la mayor parte de la Biblia, el gran porcentaje de textos tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Son el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Esos textos que compartimos con el judaísmo. Y alguien podría decir, pues esto, ¿para qué me sirve, no? Me quedo con los evangelios y todo esto lo dejo a un lado, ¿no? Pero aunque nos sorprenda, es imposible entender bien a Jesús sin el contexto que nos ofrecen estos relatos y estas narraciones de la fe judía. Y la razón es obvia nuevamente, porque Jesús fue un hombre judío. Jesús fue un hombre judío de los pies a la cabeza, nunca dejó de serlo. Y todo su discurso, toda su cosmovisión y su propio rol en este mundo está impregnado de principio a fin por la fe, la espiritualidad y el mundo simbólico que encontramos en estos textos de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Y esto es algo que los cristianos tuvieron claro prácticamente desde el principio. Por eso hablaban de Jesús como de aquel que cumplía las esperanzas de la fe judía. No hablaban de Jesús en lo abstracto, sino que lo relacionaban constantemente con esos anhelos que estaban grabados a fuego en la narrativa de los hebreos. En muchos sentidos, los relatos de la Biblia y del Antiguo Testamento apuntan hacia este Jesús, ¿no? Hacia lo que él representa y hace. Por tanto, si tú quieres conocer bien a Jesús y entenderlo de verdad, y no hacerte una caricatura de él, si no quieres acabar descontextualizándolo ni instrumentalizándolo, vas a tener que comprender el bagaje judío que le acompaña, ¿no? Y para eso, inevitablemente, necesitas el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Así es. Y otro argumento que podríamos dar, ¿no?, para poner en valor la Biblia sería el siguiente, ¿no? Y es que a partir de Jesús la narrativa de la Biblia pues adquiere una luz completamente nueva. Ahora ya no caminamos a ciegas y es que esa puerta, ¿no?, de la que hablábamos al principio se ha abierto de par en par, ¿no? Es como si esa sala ya estuviera iluminada por completo. Tenemos una referencia clara con lo que poder ya pues contrastar todo lo demás. De alguna manera es como ver las cosas a toro pasado, Eso es, de alguna manera. Eso es. Ahora que tenemos esta referencia, vamos para atrás y empezamos y analizamos todo desde ahí, ¿no? Claro, ahora podemos acercarnos a todas esas experiencias, relatos y narraciones y encontrar en ellas las huellas de ese Dios, ¿no? Ese Dios que Jesús nos ha mostrado y que realmente se ha estado queriendo dar a conocer desde siempre al ser humano. Con esta luz, ¿no? Con esta luz que Jesús nos muestra, podemos encontrar esos destellos de Dios en todo lo demás. Eso no significa que sepamos todo acerca de Dios, ni mucho menos, pero ahora tenemos una visión más clara. Y en lenguaje técnico, pues se habla de Jesús como criterio hermenéutico, ¿no? Criterio interpretativo. Es decir, un punto de referencia que nos permite interpretar toda la realidad que nos rodea y también los relatos de la Biblia, ¿no? Criterio hermenéutico, ¿eh? ¿Cómo se nota que estudias en un seminario y utilizas ahí tecnicismos? Facultad de Teología, por favor. Facultad de Teología. Bien, ¿qué te parece si ponemos algunos ejemplos claros? Porque con la llegada de Jesús, a ver, ¿qué pasa con el rol del templo y los sacrificios? ¿De qué manera...? Claro, porque eso es algo de cómo se está hablando, ¿no? De cómo los seres humanos empezaron a edificar altares, empezaron a ofrecer sacrificios. Fue algo común a la religiosidad de todos los seres humanos. Si diéramos por hecho que la religiosidad humana apunta de manera directa a Dios, diríamos, pues bueno, pues Jesús validó eso, ¿no? Jesús validó esto que los seres humanos siempre han creído, ¿no? Que Dios necesita sacrificios, que necesita esos altares. Pues curiosamente lo que nos encontramos es lo contrario, ¿no? Jesús aparece en este mundo, inicia un movimiento, nos habla sobre Dios y en ningún momento remite su espiritualidad al templo judío. En ningún momento remite su espiritualidad a la necesidad de hacer sacrificios y ofrendas. Esto es algo que ya en el propio judaísmo se había manifestado. Había una tensión en la tradición judía. Había
textos y profetas que habían hecho mucho hincapié en la necesidad de ofrecer sacrificios, ir al templo, ¿no? Y tener esta relación con Dios a través de esos medios. Pero también había otros profetas, como por ejemplo Miqueas, que habían dicho cosas como misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Amor en acción y no sacrificios. Y curiosamente Jesús cita a este profeta, por ejemplo, y no cita a otros, ¿no? Miqueas ya apuntaba, Claro, ¿no? Miqueas ya apuntaba a algo que Jesús valida, ¿no? Y dice, esta era la intuición verdadera, ¿no? Y bueno, su ejemplo práctico no nos deja lugar a dudas, ¿no? Cuando Jesús va al templo, ¿qué hace? ¿Va a ofrecer sacrificios? No lo Va a ser que no. Lo encontramos o enseñando allí, empleándolo como una plataforma para darse a conocer, o, curiosamente, yendo allí a volcar las mesas de los cambistas y de las personas que vendían palomas y animales para el sacrificio, ¿no? Curiosamente, esto nos debería dar algo que pensar, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos con esto? Pues que Jesús, con la luz que Él nos transmite acerca de Dios, nos muestra que la religión sacrificial y todo este tema del templo y las ofrendas ha quedado superado. Era algo que el ser humano siempre había hecho, que creía necesario, pero con Jesús vemos que no, que Dios no va por ahí. Este es un ejemplo entre muchos otros de los que podríamos hablar. Concluyendo, podemos decir entonces que no podemos entender a Jesús al margen de la Biblia. Y ese es un buen argumento, ¿no? Pues para seguir hablando de ella. Eso es. De todos modos, en futuros episodios quizá podamos recuperar esta idea, ¿no? Sobre la importancia de la Biblia para entender a Jesús y poder profundizar más en ello. Bueno, y con esto ya llegamos al final de esta serie de episodios que comenzamos ya hace unos cuantos meses. ¿Unos cuantos? Que titulamos ¿En serio te crees la Biblia? Esta pregunta, ¿en serio te crees la Biblia? Que nos ha ido guiando. Pues vamos a volver un poquito a esta pregunta y hacer un poco de recapitulación, ¿no? En base a todo lo que hemos mencionado. Pues yo creo que algo que habría que decir para empezar es que la Biblia no es un artículo de fe. La Biblia no está ahí para que le des tu confianza, tu fe, para que la tengas en un pedestal. Hay que creer en Jesús, en Dios, claro, pero en la Biblia. Es que eso es idolatría. Nuestra fe está puesta en Jesús y en Dios, ¿no? No en la Biblia. Todo lo que podamos decir a favor de la Biblia es precisamente por nuestra fe en Jesús. Su importancia es relativa o derivada de eso. Otra, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Esta habrá que desarrollarla en algún podcast. También. Esto lo hemos estado mencionando también un poquito en Twitter. Ha habido conversación en torno a esta pregunta, ¿no? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? De hecho, con Alex San Pedro pude compartir algunas impresiones. Y bueno, yo creo que haremos un podcast concreto para desarrollar esta idea, pero lo que sí podemos dejar así para que la gente piense en ello es que en sentido estricto para un cristiano, Jesús, Cristo, es la palabra de Dios, no la Biblia. La Biblia, en todo caso, es la palabra de Dios en la medida en que apunta a esta palabra de Dios que es Cristo. Y este matiz marca la diferencia. Es importante recordarlo. Ahora bien, si Jesús es importante para ti, ¿no? Si Jesús es alguien al que quieres seguir, lo consideras como maestro, sí que tendrás buenas razones pues para querer conocer la Biblia, para profundizar en ella. Totalmente. Si no quieres acabar convirtiendo a Jesús en una imagen de ti mismo, ¿Un que es lo que se acaba haciendo, cuando ha pasado eso, cuando la Biblia se ha dejado a un lado y nos hemos quedado con Jesús, normalmente lo que hemos hecho es crear un Jesús a nuestra medida. Un Jesús que sintoniza plenamente con el espíritu de nuestra época y de nuestro tiempo, que se parece sospechosamente mucho a nosotros. Pero si quieres realmente conocer a un Jesús real y auténtico, vas a tener que profundizar en la Biblia, conocerla y amarla en ese sentido, ¿no? Y otra pregunta así que va con salsa, con salseíto. ¿Es la Biblia un medio para conocer a Dios? ¿Es la Biblia Biblia para conocer a Dios? Ojo, hombre, sí y no. Lo que sí podríamos decir es que la Biblia es un libro en el que podemos ver cómo Dios se revela a un pueblo concreto, cómo se encarna en la historia, de alguna manera. Cómo Dios se da a conocer, ¿no? Claro, habitualmente sí damos por hecho, ¿no? Que la Biblia es un medio para conocer a Dios, ¿no? Y decimos que a través de la meditación de sus textos y de conocerlos, vamos aprendiendo más sobre Dios, ¿no? Pero no hay que olvidar la paradoja, ¿eh? Muchas veces lo que hacemos con este tipo de enfoques es romper toda la paradoja y la tensión y acabar con una visión simplista de la Biblia y de Dios. Parece que Dios fuera un objeto al que podemos analizar y diseccionar y la Biblia fuera nuestro instrumento para hacerlo. Un manual de instrucciones. Como un manual de instrucciones, o este tipo de cosas, ¿no? Para nada. No olvidemos que Dios sigue siendo un misterio y la Biblia no elimina eso. La Biblia no elimina eso. De hecho, como dijo Emil Brunner, que fue un teólogo del siglo XX, la Biblia es la voz de Dios en medio del tumulto de nuestras voces humanas. Es decir, en la Biblia tenemos la voz de Dios
pero también tenemos el tumulto de nuestras voces humanas. En la Biblia habla Dios, pero también habla el demonio, por ejemplo. En la Biblia habla Dios, pero también habla el corazón del ser humano, ¿no? En la Biblia habla Dios, pero también hablan nuestras preconcepciones, nuestra cultura, nuestras... Se hacen notar. Se hace notar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo nos comemos eso? Pues bueno, el cristianismo al menos lo que propone es que Jesús sea la llave que abra esa cerradura, ¿no? Y que nos permita encontrar la voz de Dios en medio de ese tumulto de voces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay paradoja, hay tensión, y renunciar a ello es perder la riqueza, ¿no? Que podemos encontrar en estos textos. Luego hay un texto, así a modo de resumen, que prácticamente valdría casi por este podcast. O sea, se resume perfectamente. Es para enmarcarlo y lo ponerlo... compartí en el Twitter también. Y es este que empieza diciendo, ¿no? El genocidio es bíblico. El amor al prójimo también es... El amor al enemigo, perdón, también es bíblico. Pero solo una de estas dos opciones sintoniza con Jesús, ¿no? Eso también dice, la esclavitud es bíblica, pero también la libertad, esa liberación también lo es. Pero solo una de estas sintoniza con Cristo. Eso es otro de los ejemplos que pone, es el patriarcado, ¿no? El patriarcado es bíblico, pero la liberación y la dignificación de la mujer también es bíblico. Pero solo una de estas dos opciones sintoniza con Jesús. Y bueno, así sigue poniendo otros ejemplos, ¿no? Esta imagen. Y creo que es clave. O sea, sí, porque es una forma de decir, cuidado que con la Biblia podemos defender y argumentar cosas totalmente opuestas, claro. Pero ojo, si te vas a Jesús, está más que claro. Y bueno, y la historia de la Iglesia es un ejemplo de esto, ¿no? De cómo con la Biblia podemos hacer grandes cosas, pero también grandes aberraciones, ¿no? Entonces, claro, cuando decimos, no, la Biblia es un medio para conocer a Dios, la Biblia es el manual de Dios para tu vida, y este tipo de frases hechas, que realmente, si las analizamos un poco, no se sostienen, nos damos cuenta de que no es así. O sea, la Biblia, vale, puede ser un instrumento para conocer a Dios, pero también puede ser un instrumento para oprimir a una población, puede ser un instrumento para colonizar un país, puede ser un instrumento para generar más dolor y sufrimiento en este mundo. ¿Qué es lo que hace que la Biblia sea un instrumento de salvación y de bien para el ser humano? Pues precisamente esa lectura que nace desde Jesús, ¿no? Esa lectura iluminada por lo que Jesús nos ha mostrado. Al menos esto es lo que cree el cristianismo y lo que deberíamos defender, ¿no? Y no poner tanto énfasis en la Biblia, sino en lo que la Biblia es cuando Jesús está. Cuando Jesús habla. Cuando Jesús habla. Y a partir de ahí todo cambia. Todo cambia. Entonces, bueno, esa sería la conclusión de todo esto, ¿no? Volver a Jesús, volver a ese Dios que se encarna y que se hace humano, ¿no? Y ese Dios que nunca va a quedar encerrado, ¿no? En nuestros estrechos márgenes. Muy bien, pues ya hemos terminado con este episodio y con esta serie. ¿Listo? Con ambas cosas. Nos hemos quedado Gracias gusto, ¿no? por llegar hasta aquí y escucharnos hasta este momento. Y en el futuro, ¿qué nos depara? Cosas que podemos decir. Vale, ¿qué vamos a quedó hacer? ahí en el aire el libro de Paradoxa de nuestro amigo José Chacón. El libro de Chacón, sí, lo mencionaremos. Queremos hacer alguna reseña, algún capítulo o algo en próximos podcasts. Eso es. Y es algo que empezaremos a hacer. Empezaremos a coger igual un capítulo de algún libro que nos interese. Y lo comentamos. Hablamos un poco de quién es el autor. Eso es. Y así, ¿no? Un poquito... Le decimos, oye, no estoy de acuerdo contigo. Eso es, no estoy de acuerdo contigo. Esto que has escrito... ¿De quién más? A ver, ¿qué otros autores o libros? Tenemos el libro de Paradoxa de Chacón, pero también tenemos el último libro que ha sacado Lucas Magnin, el libro de 95 tesis. Recién sacado, ¿no? Recién sacado, sí. No sé cuándo ha salido, si hace un mes o ya más. Pero vamos, que es relativamente reciente y tiene mucha chicha, así que esa va a venir por aquí seguro. Un saludo también para Lucas. Eso es, que está en Málaga. Eso un abrazo. Para Almen. Tenemos por ahí más autores que ya iremos mencionando. También hay libros de los que hemos estado sacando por aquí que merecen también igual algún repaso por el podcast. Tenemos aquí Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Wow. Esto ha marcado la diferencia. Bueno, de hecho es casi un podcast hecho libro. Efectivamente. Porque Mero Cristianismo nace de unas conversaciones en la radio y demás. Ojito, ¿eh? Muy curioso. Antes del podcast existió... Así es. Mero Cristianismo. Inventó el podcast, lo inventó C.S. Lewis. Ojito. Muy bien, pues nada, también si lo consideráis y os ha parecido interesante, pues os animamos a que lo compartáis en redes con amigos, en grupos de WhatsApp. Lo agradeceríamos mucho. Y eso es. Y nos seguiremos viendo por ahí en redes, en Twitter, seguiré dando caña. Eso es, tú dale. Eso es. Que en Twitter hay vía libre. En Twitter hay vía libre total. Y nada, esto es Paradoxa, ¿no? Así, donde la tensión tiene su lógica. Nos vemos. Hasta la próxima.